Hola, Dios les bendiga. Hola, Dios les bendiga. Hola. Hola, bendiciones. Bendiciones del Altísimo, que la paz de Cristo toque cada uno de sus corazones. Amén. Bueno, vamos a continuar con estas reflexiones, con estas lecturas bíblicas. Entonces vámonos nuevamente al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 23. ¿Sí? En el capítulo 23 nos habla que David estaba en el desierto. David estaba con sus... Recuerden que él tenía 400 personas, los doloridos, los acongojados. Ellos empezaron a seguir a David y se convirtieron en guerreros. Entonces había una ciudad que estaba siendo asediada por los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Israel. Esta ciudad se llamaba Keila. Y entonces los filisteos la asediaron. Y David consultó a Dios y Dios le dijo: vaya, pelee, que yo voy a liberar esa ciudad por medio de ustedes. Entonces así lo hizo David. David se fue, liberó la ciudad, pero le dieron aviso de que Saúl venía por él. Entonces tuvo que huir ¿a dónde? Al desierto. El desierto en la Biblia tipifica prueba, ¿cierto? Prueba, alguna situación. Entonces David tuvo que ir allá al desierto. Entonces vamos a ver qué nos dice 1 Samuel capítulo 23 del 9 al 14. Dice así: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: traed el ephod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, imagínense, ya había multiplicado, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Miren, desierto es símbolo de problema. Un monte en el desierto es símbolo de fortaleza, de fuerza. Entonces, ¿cuál era la fortaleza de David? Dios. Porque David siempre consultaba a Dios, ¿cierto? Mira, aquí vemos que él hizo un trabajo de liberar una ciudad, pero antes de hacerlo, le consultó a Dios. Cuando ya hizo el trabajo y se dio cuenta que Saúl venía por él, ¿qué hizo? Le consultó a Dios, ¿cierto? Entonces David estaba en una comunión constante con Dios, mientras que Saúl no. Saúl se había olvidado de Dios, y a Saúl, aunque hablaba cosas de Dios, el corazón de Saúl realmente no estaba al servicio de Dios. Entonces mire lo que nos dice 1 Samuel, el mismo capítulo 23, versículo del 25 al 29. Dice así: y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar el nombre de Shela Hema Lecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes en El Gadí.
Muy bien. Entonces, mire, los filisteos estaban atacando a Israel. David, como hombre de Dios, ayudó a liberar una ciudad. Y cuando ese hombre de Dios estaba siendo rodeado por el ejército de Saúl, ¿qué hizo Dios? Utilizó una circunstancia para liberar a David. ¿Y cuál fue esa circunstancia? Que los filisteos atacaron nuevamente una de las ciudades de Israel. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el ejército? Irse a repeler ese ataque enemigo. ¿Cierto? Entonces, mire, Dios, cuando nosotros estamos en plena comunión con Dios, vamos a tener situaciones, problemas, sí las vamos a tener. Pero Dios nos va a ayudar a salir de esas situaciones. Ahora, quiero enfatizar el gobierno de Saúl. Saúl se apartó de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando el rey se aparta de Dios, se cumple una de las promesas que Dios hizo en el libro de Levítico, ¿cierto? Entonces vámonos al libro de Levítico, capítulo 26, del 6 al 7. Dice así la palabra, dice, y yo haré paz en la tierra y doleréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Amén. Miren, el subtítulo que tiene este capítulo 26 dice, bendiciones de la obediencia. O sea, cuando un gobernante obedece a Dios, Dios le hablaba ahí al pueblo de Israel, entonces, ¿qué pasa? Vienen una serie de bendiciones, y entre esas bendiciones está que dará paz a la tierra, ¿cierto? Y que ninguna espada pasará por esa nación. Si nosotros tomamos un símil de esta palabra con lo que está ocurriendo en algunos países del mundo, y ustedes miran la tendencia de cada gobernante, se van a dar cuenta que los gobernantes que están en cierta forma agarrados de la mano de Dios o que acatan las normas de Dios, son unos países prósperos. Pero los países que se han alejado de Dios son unos países que están cayendo terriblemente en la pobreza, en la delincuencia, en la muerte. Entonces ahí tenemos varios ejemplos. No voy a mencionar muchos, voy a mencionar por ejemplo Venezuela. Los gobernantes de Venezuela se alejaron de Dios, decidieron adorar a la santería y a sus ídolos. ¿Qué pasó? El país cayó totalmente. Pero miren un país como Estados Unidos, un presidente que busca la presencia de Dios, un vicepresidente de Estados Unidos que es un copastor de una iglesia, un pastor de una iglesia. Entonces un país que busca la dirección de Dios. Y aunque Estados Unidos tiene problemas que no se puede negar, es un país poderoso. Israel es un país pequeñito como el Valle del Cauca, pero es un país poderoso, tiene la mejor tecnología, lo mejor de todo. Han cultivado en el desierto, ¿por qué? Porque buscan la presencia de Dios. Colombia está ahí, porque la mitad quiere tirar hacia los que no adoran a Dios y la otra mitad quiere buscar la presencia de Dios, entonces por eso Colombia está así como en esa pelea. Pero bueno, sigamos. Entonces, eso si lo hablamos a nivel de los gobernantes, ¿cierto? Ahora, ahí les queda la tareita para que ustedes miren cada país del mundo de acuerdo a sus gobernadores, cómo va, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con nosotros como personas? ¿Cierto? Si buscamos la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice así la palabra. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Exacto. Mire, David se ocupaba del espíritu. Porque David, ¿qué hacía siempre? Buscar la presencia de Dios, consultarle a Dios. Señor, voy a mover este dedo. ¿Lo hago o no lo hago? Y Dios le decía, sí, hazlo. Señor, me voy a mover hacia allá, ¿lo puedo hacer? Dios le decía, sí, hazlo. Cada vez que iba a haber una batalla, él le consultaba a Dios y Dios le decía, hazlo o no lo hagas aún. Y entonces Dios lo respaldaba. Entonces, el ocuparse del espíritu es vida.
igual que como David, nosotros vamos a tener situaciones, nos van a perseguir, nos van a llamar, nos van a decir cosas malas, las personas nos van a maltratar muchas veces, vamos a tener necesidades, bueno, la situación que sea, pero mientras estemos en el Espíritu, Dios nos va a respaldar Amén. y Dios nos va a guiar para salir de esas situaciones. Ahora, el ocuparse de la carne es muerte, ¿cierto? Entonces, el ocuparse de la carne es ¿qué? Es darle deleite a los placeres, es cometer los pecados de los que nos habla la Biblia, asesinato, fornicaciones, hurtar, todos esos listados que Dios nos da en la Biblia, eso es pecado. Y muchas veces lo hacemos alimentando ¿qué? La carne, ¿cierto? Entonces el alimentar la carne es muerte. Y por eso muchas personas que alimentan su carne cuando viene un problema no encuentran salida. Y viene la espada contra ellos. Y viene las maldiciones por la desobediencia de las que nos habla el libro de Levítico. Entonces empiezan a tener, no, es que yo no he matado a un cura, es la expresión que uno escucha popularmente. ¿Por qué me va tan mal? Pero si hacemos un análisis, ¿qué es lo que ha hecho esa persona con su vida? Alimentar la carne, alimentar su carne, y no ha buscado el Espíritu. Entonces, entre más busquemos la carne, pues nos va a ir muy mal espiritualmente. Y de pronto usted dirá, no, pero es que hay gente muy mala que tiene dinero y que le va muy bien. No lo crea, porque esos que tienen mucho dinero también tienen sus problemas. Y lo peor de eso es que su alma está vacía. Mientras que si nos alimentamos del Espíritu, nuestra alma va a estar llena. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia estamos. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu, para comprender las bondades, los beneficios de tus bendiciones. Permite, Señor, que entendamos qué parte de nuestra carne nos está debilitando o nos está llevando hacia el camino de muerte. Perdónanos, límpianos y fortalécenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, amigos y hermanos, que el Dios Todopoderoso me los guarde. Recuerden, durante este periodo de aislamiento, no se estresen, busquen la presencia de Dios y compartan este video. Eso, compartan en familia y compartan esta enseñanza. De pronto muchas personas puedan llegar a los pies de Cristo. Un abrazo. Dios les bendiga. ¡Chao!